Pues sí, doctor. El día de hoy nos ha tocado exponer un caso clínico, el cual lo hemos denominado bomba de tiempo en urgencias, el cual nos habla de una paciente de 38 años de edad, de raza blanca, de 68 kilos, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y hipertensión arterial. Presenta dolor precordial que irradia a la mandíbula y el brazo izquierdo, acompañado de sensación de desmayo. Eh, Le voy a dar el pase a mi siguiente compañero para que nos pueda hablar un poco más sobre el caso clínico. Dentro de los antecedentes de nuestra paciente encontramos la hipertensión arterial junto a la diabetes mellitus de tipo 2. Para definir hipertensión arterial podemos referir que es el incremento de la presión arterial de manera continua o prolongada. A menudo no se encuentra una causa específica sobre la hipertensión arterial debido a que es multifactorial, ¿no? Se puede deber tal vez a una enfermedad renal subyacente, un trastorno hormonal, también influye mucho la obesidad, el estilo de vida que lleva la paciente, por ejemplo el sedentarismo, si consume alcohol o si es fumador, ¿no? Una causa también que es bastante señalada es la edad. Se dice que con el envejecimiento pues las arterias se van endureciendo, lo que puede ocasionar una obstrucción. Se dice que la rigidez combinada con el estrechamiento de las arterias pues básicamente dan explicación del por qué se da el incremento de la presión arterial. Dentro de nuestro organismo tenemos un sistema de control o de regulación de la presión arterial. Dentro de ellos tenemos 3 puntos importantes, ¿no? De los que influyen en el control de la presión arterial tenemos la cantidad de sangre bombeada por el corazón, el diámetro de las arterias y el volumen de sangre en el torrente sanguíneo. Pues básicamente nuestro cuerpo funciona de la siguiente manera si es que queremos disminuir la presión arterial. Puede que el corazón bombee con menos potencia o que las arterias y las venas se dilaten, ¿no? Todos estos mecanismos son regulados por el sistema, la rama simpática del sistema nervioso autónomo junto a los riñones, ¿no? De la parte renal, ¿cómo es que funciona? Si la presión arterial aumenta, pues básicamente los riñones van a incrementar también la eliminación de lo que es el sodio y el agua. De esta manera, el volumen sanguíneo disminuye y por lo tanto la presión arterial también va a regresar a sus valores normales. Tenemos un mecanismo de regulación de la presión arterial a nivel renal que se denomina el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo es que va a funcionar este sistema? Pues básicamente cuando la presión arterial disminuye, los riñones van a liberar la enzima renina en el torrente sanguíneo. Esta enzima renina a su vez se va a dividir en una angiotensina de tipo 1 y una angiotensina de tipo 2. La angiotensina de tipo 1 es prácticamente inactiva, mientras que la angiotensina 2 va a realizar los siguientes efectos. Provoca una constricción de las paredes musculares de las arteriolas, aumentando por tanto la presión arterial. Libera la aldosterona a través de las glándulas suprarrenales y libera también la vasopresina a través de la hipófisis, ¿no? Estas provocan la retención de sodio por parte de los riñones. Ahora, se va a dar el incremento de los niveles de sodio por parte de esta retención, ¿cierto? Y también al incrementar los niveles de sodio también provoca la retención de agua. Entonces aumenta así el volumen sanguíneo y la presión arterial también. Ahora hablaré sobre la diabetes mellitus de tipo 2. Explicaremos cómo es la liberación de la insulina. Pues básicamente este es un proceso indispensable en la homeostasis de nuestro cuerpo, ya que es la respuesta al aporte energético del consumo de alimentos. Hay ciertos factores que favorecen a la secreción de la insulina, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, los beta-2 adrenérgicos y la estimulación del nervio vago. Ahora, ¿cómo es que funciona esta liberación de insulina? ¿A través de qué o cómo es que se va a dar? Pues se da a través de los GLUT2, que es un transportador de glucosa que se puede encontrar almacenado tanto en hígado como riñón y células beta del páncreas. Pues este participa en la regulación de la secreción de insulina y solo va a permitir el transporte de la glucosa cuando la concentración plasmática alcanza el umbral de afinidad
como sustrato del GLUT2, que vendría a ser mayor a 70 miligramos por decilitro, y esto se va a dar en respuesta a la liberación de la insulina, ¿no? Sabemos que los pacientes con diabetes tipo 2 van a tener un incremento de lo que son triglicéridos y colesterol. Entonces esto va a producir una acumulación de grasita o ateromas en las arterias, que producto de si es que se rompen va a generar la obstrucción, pues, ¿no?, de las arterias y del flujo sanguíneo, lo que va a llevar a un infarto agudo de miocardio. Esta relación que existe entre la diabetes mellitus tipo 2, la aterosclerosis y el infarto lo va a explicar mi siguiente compañera. Sistema cardiovascular. Hablaremos sobre la embriología. Ok, este se da a la mitad de la tercera semana. Ok, comienza. Bueno, también hablaremos que el corazón se inicia en la placa cardiogénica del mesodermo embrionario, con la formación del tubo cardíaco y termina con la formación del corazón definitivo. Bueno, tenemos que está compuesto por el mesodermo esplánico, que este es una forma primordial del corazón, que también está compuesto por el mesodermo paraxial lateral, también por el mesodermo faríngeo, y por último, por las células de cresta neural. Bueno, el corazón se forma a partir de dos primordios del mesénquima cardiogénico, que es inducido por el endodermo faríngeo para formar una red plexiforme de capilares en una zona en forma de herradura cardiogénica. Estos capilares se fusionan entre sí para formar un tubo endocárdico y el mesénquima restante forma los mioblastos, que pues estos darán origen al miocardio. Ok, este tubo también tiene forma de herradura. Cada rama de la herradura está organizada en regiones que dan origen a los segmentos del corazón, que en sentido caudocraneal está el seno venoso, el atrio, el ventrículo primitivo, que este es el futuro ventrículo izquierdo. Encontramos también el bulbo cordis, que es la porción trabeculada del ventrículo derecho, el cono, que es las vías de salida, y el tronco, que pues este es la aorta ascendente y tronco de la arteria pulmonar. Ok, como signos más tempranos tenemos que, punto número 1, la aparición de los cordones angioblásticos. Como punto número 2, tenemos que el corazón comienza a latir entre el 22 a 23 días. ¿Ok? Como punto número 3 tenemos que el flujo del corazón se da a partir de la cuarta semana. En venas tenemos 3. ¿Ok? Vitelinas, umbilicales, cardinales. En las vitelinas tenemos que estas devuelven sangre poco oxigenada desde la vesícula umbilical. En las umbilicales tenemos que estas transportan la sangre bien oxigenada desde el corión. Y en las cardinales tenemos que estas devuelven la sangre poco oxigenada desde el cuerpo del embrión. Muchas gracias. Anatomía del sistema cardiovascular. Bueno, el corazón está situado en el tórax por detrás del esternón y delante del esófago, la aorta y la columna vertebral. A ambos lados de él están los pulmones. El corazón descansa sobre el diafragma, músculo que separa las cavidades torácicas y abdominales. Se encuentra dentro de una bolsa denominada pericardio. La bolsa pericardíaca tiene dos hojas, una interna sobre la superficie cardíaca y otra externa que está fijada en los grandes vasos que salen del corazón. También tenemos la morfología externa. El corazón tiene forma de cono invertido con la punta dirigida hacia la izquierda. En la base se encuentran los vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón y también la sacan.
Los vasos encargados de llevar la sangre al corazón son las venas cavas superiores e inferiores y las venas pulmonares. También tenemos la morfología interna, que es la parte interna del corazón, la cual está constituida por 4 cavidades, 2 en el lado derecho y 2 en el izquierdo. De ahí nace comúnmente hablar corazón derecho y corazón izquierdo. Las cavidades situadas en la parte superior se denominan aurículas y las dispuestas en la parte inferior se denominan ventrículos. También tenemos la vascularización del corazón. Bueno, el corazón posee vascularizaciones propias a través de las arterias y venas coronarias. Las arterias coronarias llevan sangre oxigenada al miocardio o músculo cardíaco, las cuales nacen de la aorta. Ligeramente por encima de la inserción de la válvula aórtica se observa 2 orificios, uno situado en el lado derecho y el otro en el lado izquierdo. Del orificio de la derecha surge la arteria coronaria derecha y del izquierdo el tronco izquierdo. La arteria coronaria descendente anterior va por la superficie anterior del corazón, en la grasa que se encuentra situada entre ambos ventrículos, hasta llegar a la punta del corazón. De ella salen las ramas para nutrir la pared anterior del ventrículo izquierdo y la zona anterior del tabique que separa ambos ventrículos. Por último, tenemos la arteria coronaria circunfleja. Está situada en la grasa entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. De ella salen las ramas para nutrir la pared anterior del ventrículo izquierdo y también una rama importante, que es la arteria marginal, que va por el borde izquierdo e irraga la pared lateral del ventrículo izquierdo. Estimados compañeros y estimado doctor, en esta ocasión vamos a hablar lo que es histología del corazón. Como sabemos, el corazón va a tener 3 capas histológicas, que es el endocardio, el miocardio y el epicardio, ¿no? Principalmente el endocardio va a estar constituido por un endotelio y una capa subendocardio. El endotelio va a ser una capa de epitelio siempre plano, como podemos ver en la imagen, ¿no? Y un endocardio que, como debajo de este endotelio, conformado principalmente por el tejido conectivo. Como una capa intermedia es el endocardio, que es la principal, ¿no? Que aparte que estamos muy desarrollados la parte de células de músculo y los cuales van a estar estriados y contiene ubicaciones o son los discos intercalares, ¿no? Que va a permitir la característica de que el impulso cardíaco, la contracción cardíaca sea continua y muy intensa, ¿no? Y los núcleos, la característica principal es que tienen una posición central, ¿no? Esa es la característica del miocardio. Y podemos también una capa más superficial, que es el epicardio, que está conformado por tejido conectivo recubierto por un mesotelio. Este mesotelio también, como podemos ver en la imagen histológica, el mesotelio es un epitelio siempre plano, ¿no? La característica también principal del epicardio es que está subyacente a lo que son tejido adiposo, nervios, vasos sanguíneos y algunas glándulas, ¿no? Eso es lo principal de las 3 capas histológicas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el esqueleto cardíaco. El esqueleto cardíaco está conformado por lo que es 4 anillos fibrosos, ¿no? Que van a rodear todas las 4 válvulas que posee el corazón, ¿no? Como son las válvulas pulmonares, pulmonaria aórtica y las auriculoventriculares mitral y tricuspidia, ¿no? Aparte de estos 4 anillos van a estar los trígonos fibrosos, ¿no? Que van a dar conexiones entre estos anillos, ¿no? Formados también por tejido conectivo. Y también, aparte de estos trígonos fibrosos y anillos, están también lo que es los septos intermembranoso interventricular, ¿no? Y eso conformaría lo que es el esqueleto cardíaco. Ahora, lo principal de esto, vamos a ver también lo que son válvulas cardíacas, ¿no? Sabemos que son las semilunares, pulmonaria aórtica, y van a tener una configuración histológica, ¿no? Y están conformadas por una parte fibrosa, una esponjosa ventricular, donde la característica principal de la porción fibrosa viene a estar dado que tiene mayor fibras colágenas, ¿no? La parte esponjosa y media va a estar, tiene una matriz rica en lo que es proteoglucanos y glucosaminoglucanos, ¿no? Y la parte ventricular, cuya característica va a tener una capa subendotelial y también tiene una mayor cantidad de fibras elásticas, ¿no? En la parte de las aurículas atrioauriculoventriculares mitral y tricuspidia
aparte de las ya mencionadas, se le va a agregar una porción arterial, ¿no? Donde la mayor característica es de que posee mayor cantidad de fibras colágeno. Y en la parte fibrosa va a contener fibras de colágeno tipo 1, 3 y 5, ¿no? Con respecto a lo que es el sistema de conexión al corazón, sabemos que tiene un nodo sino sinusal y un nodo sino auricular, atrioventricular, ¿no? Sabemos que el nodo sinusal está ubicado en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, ¿no? Ubicada en el epicardio, ¿no? Y está conformado por la arteria nodal, ¿no? Que es la principal, la cual está subyacente al tejido adiposo del pericardio, ¿no? Sabemos que esta arteria es rama de la arteria coronaria derecha, ¿no? Por otro lado, el nodo auriculoventricular, que tiene una ubicación subendocárdica en el septo auricular, ¿no? Y tiene la disposición paralela de sus fibras, y que estas fibras van a contener, las fibras musculares van a todavía contener lo que son las estriaciones y lo que son los discos interventriculares, los discos intercalares, ¿no? Esto con respecto a lo que es toda la histología del corazón. Ahora vayamos a ver el sistema cardiovascular, cómo están conformados histológicamente los vasos sanguíneos del sistema cardiovascular que van a irrigar todo el sistema humano, ¿no? Como sabemos, el corazón bombea sangre a dos circuitos separados, es un circuito pulmonar y un circuito sistémico. El circuito pulmonar está conformado principalmente por la arteria pulmonar, ¿no? Llevando la sangre desoxigenada hacia los pulmones, y de los pulmones van a regresar oxigenadas a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo y van a través de la aorta a distribuirse a los diferentes sistemas del cuerpo humano, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? A través de arterias y venas y capilares, ¿no? Como sabemos, estas arterias, venas y capilares tienen tres capas histológicas: una túnica interna, una íntima, una media y una externa o adventicia, ¿no? Las arterias, que son los vasos sanguíneos que salen del corazón, sabemos que hay de gran calibre, tienen un calibre mediano, y las arteriolas, la de gran calibre, o llamadas elásticas o de conducción, principalmente la aorta y sus ramificaciones. La característica principal es que su túnica media está bien desarrollada por fibras elásticas. Mayormente son fibras elásticas que, como sabemos, van a manejar grandes volúmenes, ¿no? La aorta, ¿no? Las arterias de mediano calibre son arterias musculares, es decir, que van a tener fibras o ácidos musculares entre su disposición de la túnica media, ¿no? Pero también formadas con fibras colágenas y elásticas también, ¿no? Y las arteriolas, ¿no? Con respecto a las venas, también van a tener su túnica íntima, media y externa, pero van a tener mayor desarrollada lo que es la externa y un poco la media, ¿no? Y los capilares, que bueno, son un intercambio entre los dos, y que principalmente se utiliza para lo que es el intercambio de nutrientes, gases y otros desechos u hormonas, ¿no? Y eso es con respecto a lo que es la histología del corazón y el la histología de los vasos sanguíneos. No tenemos tanto venas como arterias, van a estar compuestas por tres túnicas: la túnica adventicia, la media y la íntima. Nos vamos a enfocar sobre todo en la túnica íntima, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que es la más importante conforme vaya avanzando. La túnica íntima tenemos que tener tres componentes: el endotelio, la lámina basal y la capa subendotelial. Tenemos que el endotelio es una capa con células epiteliales escamosas, la lámina basal con células es una capa extracelular, ¿no? Compuesta por colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas, y la capa subendotelial, que está compuesta sobre todo con un tejido conectivo laxo. Nos vamos a enfocar sobre todo en el endotelio vascular. Tenemos que este endotelio vascular está compuesto por una capa continua de células endoteliales, y estas van a cambiar dependiendo al estímulo que vayan a recibir, ¿no? Esto se le conoce como la activación endotelial. Tenemos que estas células endoteliales son muy importantes, ya que participan activamente en ciertas interacciones entre la sangre y el tejido conectivo subyacente, por ello es que tienen ciertas propiedades, ¿no? Entre las tres más importantes tenemos al mantenimiento de una barrera de permeabilidad
selectiva, lo que quiere decir que permite el paso selectivo de pequeñas y grandes moléculas de la sangre hacia los tejidos y viceversa. Entonces tenemos que el endotelio es muy permeable, lo que va a permitir que ciertas moléculas liposolubles pequeñas pasen muy fácilmente, ¿no? Pero moléculas hidrosolubles van a tener que pasar por una vía transcelular, ¿no? Y moléculas más específicas como el LDL y el colesterol van a ser transportadas por medio de endocitosis mediada por receptores. Luego tenemos el mantenimiento de una barrera no trombogénica. Esto quiere decir que entre las plaquetas de sangre y el tejido subendotelial se realiza la producción de anticoagulantes como la trombomodulina y otras sustancias antitrombogénicas, ¿no? Luego tenemos la modificación de lipoproteínas que se dan por oxidación. Sobre todo tenemos a la lipoproteína del LDL con alto contenido de colesterol y el VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad, ¿no? Que estas son oxidadas por los radicales libres que son producidas por las células endoteliales escleróticas, ¿no? Tenemos que las lesiones ateroscleróticas se van a desarrollar en la túnica íntima, es por eso que hablamos con anterioridad sobre eso, ¿no? En la túnica íntima de las arterias elásticas grandes, ¿no? Esto se da por una lesión endotelial que se le va a conocer como una disfunción endotelial. Es por eso que tenemos esta imagen donde vamos a explicar esta histopatología, ¿no? Tenemos de color rojo a las células endoteliales ya disfuncionales, ¿no? Que estas van a expresar células de adhesión y van a aumentar la permeabilidad para el paso del colesterol del LDL, ¿no? Entonces tenemos que como va a introducirse sobre todo el LDL, por esta disfunción endotelial van a expresarse células de oxígeno que al entrar el LDL van a oxidar, estas células de oxígeno van a oxidar al LDL y también van a haber monocitos que van a introducirse también en la túnica íntima y estos provienen del torrente sanguíneo, ¿no? Y mientras se van introduciendo, estos se van a diferenciar en macrófagos. Estos macrófagos van a fagocitar el LDL oxidado y esto se va a diferenciar, ¿no? Como las células espumosas. Luego vamos a tener la formación de la estría lipídica, ya que tanto las células espumosas más los linfocitos T van a formar la estría lipídica, ¿no? Entonces tenemos que también se forma luego la placa fibrolipídica, ya que van a migrar células musculares lisas de la túnica media y sintetizan colágeno y forman una capa protectora de tejido conectivo, ¿no? Que va a encerrar los componentes, ¿no? lipídicos ahí. Y por último se va a formar la placa ateromatosa, que ya que está compuesta ya pues por macrófagos, linfocitos T, células espumosas, ¿no? etcétera. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que se puede reconocer una cariopatía isquémica, ya que esta cariopatía isquémica se da sobre todo se origina por las placas ateromatosas que obstruyen. Bueno, también hablaremos acerca de la contracción cardíaca. Bueno, la contracción es el periodo en el cual se da la despolarización de la membrana celular y llega a los cardiomiocitos. Causa una apertura de canales de sodio para que entre a la célula. Se libera calcio y se fija a la troponina C. Digamos que se comporta como un sinsitio, ¿no? ¿Por qué? Porque estas fibras están interconectadas por uniones comunicantes que vienen a ser los discos intercalares, permitiendo así una despolarización y contracción sincronizada. Los miocitos van a contener miofibrillas, mitocondrias, altamente compuesto de mitocondrias, un sistema T, retículo sarcoplásmico, un núcleo, sarcolema, lisosomas. Bueno, vamos a encontrar aquí el potencial de acción, en el cual hablaremos un poco acerca de sus fases. Durante la fase 0 se da una rápida despolarización, una entrada rápida de sodio. En la fase 1 es una
rápida despolarización también con una inactivación de la corriente rápida de sodio. En la fase 2 hay una disminución de la velocidad de repolarización y hay una activación de la corriente lenta de entrada de calcio. En la fase 3 hay una aceleración de la repolarización y estabilización del potencial de membrana. Hay una inactivación de la corriente lenta de entrada de calcio y activación rápida de la salida de potasio. En la fase 4 viene siendo lo que llamamos el intervalo diastólico, hasta lo que viene siendo el siguiente potencial de salida de potasio. También aquí correspondería hablar acerca del ciclo cardíaco, que es lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Bueno, las proteínas que intervienen en esta contracción cardíaca vienen siendo las más importantes: la actina, la miosina, la tropomiosina y las proteínas reguladoras. Bueno, de la actina, ¿qué podemos decir? Que es una proteína que forma parte del filamento delgado, que es una de las estructuras funcionales de los miofilamentos que componen el músculo cardíaco. Es esencial para la contracción del corazón, ya que se combina con la miosina para generar la fuerza durante la contracción. Bueno, la miosina es una proteína motora que forma parte del filamento grueso en el músculo cardíaco durante la contracción. La miosina se mueve a lo largo de la actina y genera la fuerza necesaria para la contracción del músculo cardíaco. La tropomiosina. La tropomiosina es una proteína que regula la interacción entre la actina y la miosina. La troponina es un complejo proteico que consta de 3 subunidades: la troponina C, la troponina 1 y la troponina T. Bueno, su función principal es la contracción muscular al unirse a la tropomiosina y permitir la interacción de la miosina con la actina. Bueno, también es muy importante que hablemos del calcio, ¿no? Aunque no es una proteína, es un ion esencial para la contracción cardíaca, ya que cuando el calcio se libera en el sarcoplasma de las células musculares del corazón, desencadena una serie de eventos que permiten que la actina y la miosina interactúen, ¿no? Como ya hemos mencionado, que trabajan en conjunto. También intervienen el ATP y, bueno, las proteínas reguladoras, que aparte de las que ya hemos mencionado, bueno, existen otras proteínas reguladoras como la proteína C, la proteína sinasa y eh, la proteína G. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, Y hablaremos un poco acerca de la fisiología cardiovascular. Es un proceso que consiste en realizar cambios sucesivos de volumen y presión durante la actividad cardíaca, lo que vendría a ser propiamente dicho un latido cardíaco, ¿no? El sistema circulatorio está constituido por sangre, corazón y vasos sanguíneos. También vamos a encontrar diversas fases durante lo que llamamos el latido, que vendrían siendo el llenado. Vamos a encontrar un llenado pasivo y un llenado activo, la relajación isovolumétrica, el periodo de eyección y la contracción isovolumétrica. Bueno, durante la fase de llenado vamos a ver que la presión auricular va a ser mayor que la presión ventricular, también que las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas y las semilunares van a estar cerradas, que la sangre pasa de aurículas a ventrículos en un 80% de su volumen. Durante el llenado activo es la sístole auricular, ¿no? Y la presión es mayor en las aurículas que en los ventrículos. Y al igual que en el llenado pasivo, las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas y las sigmoideas cerradas. Y aquí viene dándose el llenado del 20% que falta. Durante la relajación isovolumétrica vamos a ver que la presión arterial es mayor que la presión ventricular. Las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas y las sigmoideas también. Bueno, la sangre que llega a las arterias tiene un volumen telesistólico de 50 mililitros. Durante el periodo de eyección, el volumen de las arterias va a ser menor que el volumen ventricular. Las válvulas ventriculares, auriculoventriculares van a estar cerradas y las sigmoideas van a estar abiertas. La sangre pasa del ventrículo hacia las arterias, teniendo un volumen sistólico de 70 mililitros. Y en la contracción isovolumétrica vamos a ver que la presión auricular es menor que la presión ventricular. Ambas válvulas
tanto las auriculoventriculares como las sigmoideas van a estar cerradas y hay un llenado de 120 mililitros en el ventrículo derecho debido a su contracción. También aquí podemos hablar cómo es el sistema de conducción del corazón, ¿no? Bueno, vamos a tener al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular, al haz de His y a las fibras de Purkinje, ¿no? Que son las últimas en dar el impulso eléctrico al corazón. ¿Cuáles son las funciones? Las principales funciones del corazón son bombear toda la sangre a través de los grandes vasos, ¿no? A nuestro cuerpo. Tiene funciones de nutrición, de transporte de gases y también de eliminación de desechos. Bueno, el corazón como bomba funciona como un sinsitio. Vamos a encontrar fibras musculares, eh, fibras conductoras también, y vamos a encontrar a su componente principal, ¿no? Que es el miocardio. Bueno, el tiempo de duración de un latido es de 0,8 segundos y más adelante vamos a hablar un poco del electrocardiograma. Aquí estamos mencionando algunas derivadas como pueden ser las unipolares, las bipolares y las precordiales. Un gusto, doctor, un gusto, compañero. Vamos a continuar con lo que es la bitácora y nuestra explicación. Vamos a enfocarnos en lo que es el electrocardiograma. Para ello vamos a explicar un poquito cómo se interpreta. Primero que nada, vamos a comenzar con la onda P, que la onda P se va a encargar de la despolarización auricular. Primero, y entre ellos, lo normal sería de 0 menor a 0,3, o sea, entre 3 cuadraditos pequeños, ¿no? Y cuando indica mayor a 0,3 milivoltios, va a haber un crecimiento de la aurícula derecha. En cambio, cuando también hay una onda P, o sea, mellada, va a haber un crecimiento de la aurícula izquierda. Asimismo, tenemos lo que es el complejo QR. El complejo QR, lo normal sería entre 0,08 a 0,012 segundos. Para ello, el Q significa la despolarización del septum interventricular, la R, que es la elevación, tenemos la despolarización del ventrículo izquierdo, y la S, la despolarización del ventrículo derecho. Para ello, cuando indicaría un mayor a 0,12 segundos, va a indicar una hipercalcemia o una hipertrofia ventricular. Continuando, tenemos lo que es la onda T. La onda T es una repolarización ventricular, lo cual acá su amplitud va a ser de 0,5 milivoltios y su duración va a ser de 0,15 segundos. En el segmento PR tenemos que está entre la onda P y QRS y va a haber un retraso fisiológico, ¿no? Acá, si hay una infradesnivel, va a indicar un pericarditis, y si hay un supradesnivel, va a un infarto de la aurícula derecha. En el segmento ST es entre el QR y la onda T. Para ello, cuando hay un infradesnivel y supradesnivel, estará asociado a una isquemia miocárdica y o un miocardio subepicárdico o subendocárdico, ¿no? Siguiendo, vamos a tener la intervalo PR, que su duración es de 0,10 a 0,20 segundos. Y el intervalo QT, tenemos en los varones va a ser de 0,43 segundos y en las mujeres de 0,47 segundos. Siguiendo, vamos a tener lo que no tenemos, la frecuencia cardíaca, que ello va a indicar el número de latidos que sucede en un minuto. Para ello, podemos observar acá el gráfico, que lo primero vamos a identificar las ondas R, como podemos observar, ¿no? Y segundo, vamos a contar los cuadraditos que tenemos, lo cual tenemos 21 cuadraditos. Y por último, vamos a dividir el número, que es 1500, entre 21 cuadrados, lo cual va a dar 71 latidos por minuto. Continuando, acá vamos a buscar un latido que ocurra lo más cercano a una línea gruesa del papel y vamos a contar de acuerdo a los constantes. Ahí tenemos 300, 300, 150, 100, 75, 50 y por último 43. Y para un ritmo irregular debemos contar el total de ondas R en 30 cuadros grandes y multiplicar por 1. Continuando, primero que nada tenemos lo que debemos saber del ritmo. El ritmo nos va a indicar el origen anatómico eléctrico del latido cardíaco. Y el sinusal va a encontrar la presencia de ondas P seguida del complejo QR.
las ondas P negativa en ABR y positivas en D2. En el eje, explicando un poquito más de lo que es eje eléctrico, nos va a indicar la sumatoria de todos los vectores de despolarización auricular en onda P ventricular QRS y la repolarización en la onda T. Para ello podemos observar acá los grados, ¿no? Y acá tenemos nuestro EKG, lo cual vamos a buscar en el electrocardiograma la derivación que tiene más voltaje. En este ejemplo sería D2, entonces podemos decir que el eje está en 60. Por ejemplo, acá está D2 y nuestro voltaje sería 60 grados, ¿no? Esa es una explicación del eje eléctrico. Como por ejemplo acá podemos observar que está en D1 positivo y el ADF positivo, ¿no? Explicando un poquito más de nuestro caso, tenemos lo que es el infarto, bueno, hemos dicho que es un infarto miocárdico, agudo, lo cual en el electrocardiograma podemos observar que hay tres fases, ¿no? La fase de isquemia, donde la onda T va a ser negativa, ¿no? Y en la fase de elección, que va a haber una elevación en el segmento ST, como yo lo venía explicando en la primera diapositiva, o sea, que hay un infradesnivel o un supradesnivel asociado entre un infarto miocárdico, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá hay una elevación. Y por último, la última fase, que es la necrosis, o sea que la onda Q está profunda, ¿no? Acá. Clasificación. Hay dos clasificaciones principales. El infarto con elevación de STS, que es el infarto transmural, y el infarto sin elevación de ST, o sea, un infarto subendocárdico. Eso lo podemos observar acá en las imágenes. Por ejemplo, el infarto transmural afecta la pared ventricular en todo su espesor. Podemos observarlo. En cambio, el infarto subendocárdico afecta el tercio o la media interna del ventrículo, como se puede observar, ¿no? Siguiendo, sabemos que la isquemia va a ser un retraso en la repolarización del ventricular de la zona afectada, lo cual la onda T va a haber una obstrucción del lecho arterial en los primeros minutos. Por ejemplo, acá, como ya le expliqué, en el sujeto cárdico, o sea, acá en esta pared, va a haber una T picuda, ¿no? Y en el epicárdico va a haber una T negativa simétrica. Y por último, la elevación del segmento ST, que va, como ya saben, indica una isquemia miocárdica transmural y puede observarse en reposo en pacientes con espasmos coronarios, ¿no? Y durante el ejercicio. Eso sería todo, explicando un poco más, ingresando de nuestra bitácora. Gracias.